tutoría de cardiología y nefrología en compañía con Guillermo Candia. Entonces, para iniciar, como siempre lo hago comúnmente, algún voluntario para leer. Bueno, yo me voy a hacer puras preguntas de las reconstrucciones oficiales de la UNACOM, ¿ya? Así que vamos a dar lectura. ¿Alguien se ofrece? ¿No? Ya, ya la voy a leer. Ya dice Ya, yo la mujer. leo. Ya, gracias. Ya, mujer presenta un cuadro de 2 días de evolución de disnea de esfuerzo que aparece ante esfuerzos medianos asociados con tos con expectoración, en ocasiones rosada. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 94, una presión de 110,70, crepitos bilaterales al examen pulmonar, soplo sistólico 4 y 6 al examen cardíaco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. A priori con la pregunta, tenemos una mujer, tenemos como una clínica aguda de 2 días de evolución, ¿cierto? Y tenemos expectoración. Si damos la alternativa de disfunción aórtica, no es, ¿cierto? Porque es como una disnea más súbita y te mostraría como una paciente más inestable. Acá las presiones también, la frecuencia igual. Un TEP, lo mismo, me da como una disnea súbita y la expectoración rosada podría estar presente, pero no es como patognomónico y además no está acompañado de soplo. Ya cuando uno escucha un soplo en el corazón, que es un reflejo de un flujo turbulento, es porque hay algo estructural. Entonces, descartado. Insuficiencia tricuspidia, la vamos a dejar en el tintero. Neumonía, neumopatía aguda, que la neumonía, no. Tendríamos un cuadro más infeccioso, fiebre, una tos purulenta. Y insuficiencia mitral aguda, eso sí es. Ya en este caso nos vamos a enfocar como en valvulopatía del lado izquierdo del corazón. ¿Ya? Después vamos a hablar un poquito del lado derecho. En general acá, este soplo sistólico es grado 4 a 6, o sea, ya es audible y si es que ya fuera como de 6 habría frémito. Pero en este contexto, aquí ¿qué pasa? La salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el cuerpo está como alterado, ¿ya? Está como, la puerta está un poco más, hay como un reflujo, ¿ya? La puerta, la sangre está retrocediendo, ¿ya? Entonces, vamos del aurícula al ventrículo izquierdo, recordar de que quien me une esto es la válvula mitral. Entonces, en esta sístole la válvula mitral debe obviamente estar cerrada. Ya, entonces, en este contexto, la sangre como que va a retroceder y si va a retroceder va a la aurícula izquierda y después la aurícula izquierda iría como hacia los pulmones. Entonces, por eso existe como acá esta expectoración rosada porque existe un edema agudo pulmón y este edema agudo pulmón me va a generar como este edema intersticial a nivel capilar y me va a generar como esta mezcla de glóbulos rojos. ¿Ya? Y esto es clásico como complicación igual a veces de los pacientes infartados cuando tienen como complicaciones agudas, mecánicas, podrían presentar una insuficiencia mitral, por ejemplo, de un infarto de la ADA completa, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí no nos representan algo más, entonces aquí la clave es soplo sistólico y que tengo expectoración rosada. Entonces aquí la mnemotecnia para evaluar las valvulopatías izquierdas tenemos la mnemotecnia CIMEA y DIAN. CIMEA es soplos sistólicos. Entonces acá sistólico voy a tener la IM, que es la insuficiencia mitral, y la EA, la estenosis aórtica. La insuficiencia mitral, que vamos a tener característica, obviamente me va a describir en la enunciado un soplo sistólico y que va a tener una irradiación a la axila o al ápex. Y la estenosis aórtica, que es la valvulopatía más frecuente como en varones, adultos mayores, donde el anillo aórtico está más tenosado, se calcifica con los años y va a tener estos soplos sistólicos y que se va a irradiar obviamente a las carótidas, ¿ya? Entonces en este caso obviamente era insuficiencia mitral aguda. Entonces era un soplo sistólico y tenía esta irradiación igual. Caracterizar igual que en la estenosis aórtica tenemos como la clásica mnemotecnia SAD, en que mi paciente va a tener síncope, angina y disnea. Y cuando mi paciente presenta disnea, va a ser como la clínica más de mal pronóstico. Ya el paciente va a estar con un gran avance de su valvulopatía, va a estar severa y la indicación quirúrgica es como inminente. ¿Ya? Entonces tenemos la mnemotecnia SAD y ya para las valvulopatías que me van a presentar con un soplo diastólico va a ser la insuficiencia aórtica, ¿ya? Entonces DIAM, acá es DIAM, aquí me falta leer DIAM, y la estenosis mitral, ¿ya?
Aquí en el enunciado, clásicamente la estenosis mitral va a ser una paciente mujer que va a tener como el antecedente fiebre reumática, ¿ya? También va a presentar esta hemoptisis en expectoración rosada, similar como lo vimos acá, pero aquí la clave es que va a ser el soplo diastólico, ¿ya? Entonces aquí como importante diferenciarlo acá en la pregunta. ¿Qué más importante en la clínica de simología? Esta paciente también podría presentar un chasquido de apertura. Y en la insuficiencia aórtica, acá básicamente vamos a tener acompañado este soplo de regurgitación diastólico y va a tener este como pulso célero, martillo de agua, que a veces se va a ver en el enunciado. Entonces, pensar valvulopatía a los izquierdos, tenemos la neumotecnia simea, sistólico, tenemos insuficiencia mitral, estenosis aórtica, y por su parte el DIAM, que es diastólico, insuficiencia aórtica y estenosis mitral, ¿ya? Acá tenemos la siguiente pregunta, voy a leerla yo. Adulto mayor de 81 años, y entonces aquí, varón viejo. Tiene consulta por una súbita pérdida de conciencia, o sea, tiene síncope, con recuperación ad integrum. Al examen físico, presión arterial 140-90 con frecuencia de 75 y se oculta un soplo sistólico eyectivo, irradiado el cuello y choque de la abulta palpable en el quinto espacio intercostal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Quién se tira al agua? Con lo que les acabo de enseñar. Yo. Estenosis. La tía no respeta ni la forma. Perdón. Entonces, ¿qué sería, Marcelito? Una estenosis aórtica, ¿ves? Eso. Cierto. Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué no TEP? Porque igual, mira, el TEP, igual dentro del espectro clínico del TEP, igual puede presentarse con un síncope. Pero voy a tener como factores de riesgo como de la tríada de Virchow, ¿cierto? Pacientes con cáncer, pacientes que han tenido un trauma o que ya han tenido una hospitalización, cirugía, o ya cosas como autoinmune, factor de Leiden, de esas leceras así. Y aquí no nos habla el enunciado. Pero cuando el paciente se presenta con un síncope en un paciente con TEP, va a estar hipotenso, va a estar hemodinámicamente inestable. ¿Ya? Entonces acá no nos da ninguna indicación. La enfermedad coronaria con afectación del sistema conductor, por ejemplo, si tengo un bloqueo AB de segundo o tercer grado, podría presentar el paciente con síncope, adulto mayor. Pero no vamos a tener un soplo, y acá en el enunciado nos da un soplo, entonces descartado. La miocardiopatía dilatada, mi paciente igual va a tener como clínica de insuficiencia cardíaca, disnea, ortopnea, edema. Y la miocardiopatía hipertrófica es más clásico de pacientes jóvenes deportistas, ¿ya? Son los clásicos pacientes que uno ve jugando fútbol y se sincopean y tienen muerte súbita. Como que ellos son los clásicos pacientes. Como miocardiopatía dilatada y hipertrófica no se ve muy bien, a continuación les dejé como una diagrama que me diferencia ambas. Y de verdad que aquí tiene todo lo que entra en el enunciado. Por ejemplo, la miocardía hipertrófica, que se caracteriza por tener una hipertrofia concéntrica. Las paredes van a estar gruesas, rígidas, ¿ya? ¿Qué va a caracterizar? Vamos a tener un soplo diastólico. Esto es clásicamente de jóvenes deportistas, como les comenté, y esto es importante, siempre aparece. Va a aumentar con el Valsalva y disminuye en cunclilla. Eso siempre aparece. Si ustedes leen eso, esta es la alternativa. Puede estar asociado con también un pulso amplio y pulso Zeller. Y además en la radiografía, si es que te lo demuestran, te lo describen, vamos a tener como hipertrofia severa. Podría verse un corazón más con cardiomegalia. Y en electro, una onda T gigante invertida. En las precordiales con posible onda Q. ¿Ya? Entonces el principal riesgo es muerte súbita en jóvenes. El manejo farmacológico en este caso obviamente son beta bloqueados. ¿Ya? En contraparte, la hipertrofia excéntrica, o sea, el corazón está muy gigante, versus el concéntrico que está como muy gordito. ¿Ya? En la excéntrica vamos a tener como una difusión sistólica y va a ser principalmente idiopático. Y acá en el norte el Chagas, es como la gran causa. ¿Ya? También el alcohol o miocarditis viral. Entonces acá vamos a tener un desplazamiento obviamente del choque de la punta del quinto espacio intercostal, vamos a tener un tercer ruido y no aumenta con el Valsalva. ¿Ya? Entonces acá el pulso arterial va a estar amplio y disminuido, y en el radiografía de tórax vamos a ver esta cardiomegalia. Acá en medicina yo he visto muchos pacientes así, bueno, probablemente es chacásico.
Y electro, signo de hipertrofia ventricular izquierda. Ya esto es importante. Y manejo farmacológico, como toda insuficiencia cardíaca, los 4 fantásticos, ¿cierto? Los YECA, los beta bloqueadores, las espironolactonas como los ARMI y los inhibidores CGLT2, ¿ya? La empaglifosina, ¿ya? Esos medicamentos. Y los diuréticos, destacar de que son más que nada, no disminuir la mortalidad, pero son sintomáticos, ¿ya? Entonces aquí está la diferencia para que lo puedan tener ahí como su torpeo y antes de una com lo puedan como echar una repasadita porque podría ser una pregunta que pueda salvar, ¿ya? Entonces, siguiente pregunta, ¿quién la puede leer? Yo la leo. Dale. Hombre de 67 años con antecedentes de soplo desde la infancia. Consulta por angina de esfuerzo progresiva. Al examen pulso parvus et tartus. Presión de 150-80. Auscultación con soplo sistólico eyectivo grado 4-6 en foco aórtico irradiado de carótidas y soplo diastólico grado 2 en borde external izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué opinamos de esta pregunta? Yo la encontré canalla igual. Como que me hizo dudar esta pregunta cuando la hice. ¿Qué opinan ustedes? Discutamos. Canalla. ¿Ah? Cierta canalla. ¿Cierto? Ya, mira. Esto del soplo de la infancia, mira, a priori, si vemos como la oreja de conejo, la cola de conejo y todo eso, me orienta mucho que es muy similar a la pregunta anterior, estenosis aórtica, ¿cierto? Porque tiene el pulsus parvus tardus, foco aórtico, pero además, bueno, y es histórico, pero me dice que tiene soplo diastólico, entonces como que, no sé. Pero cuando yo la marqué dije, ya, esta es. Y efectivamente era esa. Pero ¿por qué quiero explicar el soplo diastólico? Bueno, la causa de esto es que en el enunciado me dice que un soplo desde la infancia. Entonces lo más probable es que este paciente tenga una válvula aórtica bicúspide, ¿ya? Lo normal es que la válvula aórtica sea como el signo Mercedes-Benz. Como que si ustedes se acuerdan, como que tiene 3 válvulas, ¿cierto? En el caso de la válvula bicúspide es como una cara de pescado, como tiene 2, ¿cachai? Entonces, o sea, la bicúspide también me imagina una estenosis aórtica, pero es clásico como un paciente joven. La misma clínica de estenosis aórtica, pero paciente joven. Ya, pero en este caso un paciente que igual tiene 67 años como adulto mayor. Lo característico de esto es que como tenemos una válvula aórtica bicúspide, lo que es lo más probable, vamos de esta clínica de estenosis aórtica, pero además este soplo diastólico que dice acá grado 2 a 6 es porque además de estar como acompañada de esta estenosis me va a deformar como la válvula y la sangre igual va a ir hacia atrás. Entonces por eso tengo este soplo diastólico, ¿ya? Pero aquí la respuesta sí era estenosis aórtica, ¿ya? ¿Se entendió, cierto? Porque aquí tiene todo lo de la estenosis, que tiene el pulsus parvus tardus, tiene el soplo sistólico y tiene la edad, ¿ya? Y si irradia a carótidas. Todo eso, pero más te agregan este soplo diastólico. Bueno, eso, este es del año pasado, del 2025, de la reconstrucción de julio, si no me equivoco, ¿ya? Eso, para que lo tengamos en consideración. Entonces, bicúspide es como una boca de pescado, tiene dos valvas. Y acá está como el torpeo de los pulsos, ya tanto de los pulsos arteriales como de los pulsos venosos yugulares. Entonces, los pulsos arteriales, la estenosis aórtica, que va a ser lo clásico que te va a decir el enunciado, un pulsus parvus tardus, ya lento, débil. En la insuficiencia aórtica, esta danza arterial o pulso Seller, ¿ya? O también se presenta como martillo de agua. Si te dice eso en el enunciado, es insuficiencia aórtica. Y a veces puede estar como, si está como un paciente lactante, pediátrico, y te refiere esto, es probablemente igual que tenga un ducto arterioso persistente, ¿ya? Y cuando te habla el enunciado que tiene un pulso deficitario además de un soplo, es una estenosis mitral, lo más característico. Por su parte, si vemos en el enunciado que te describen una onda gigante, eso es estenosis tricuspidia, ¿ya? Los pulsos venosos en general no se palpan, pero cuando se palpan es una onda B gigante y eso es una insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Eso, sí. Entonces, lo normal, si se acuerdan de la... Bueno, no sé, creo que no enseñaron esto mucho en semiología,
Pero los pulsos venosos tienen como ondas y valles. La onda A es la contracción ¿Pau? auricular. Dime. No sé si fue a propósito, pero dejaste de presentar. ¿No? Bueno, yo no lo veo. Yo tampoco. Se dejó de presentar. Mentira. ¿Y cómo? Vamos a compartir. Menos mal que avisaste. Compartir pantalla. Oh, ¿qué onda? Qué loco. ¿Ven ahí o no? Siguen viendo. ¿Ven? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, vimos esta parte, la arterial, ¿cierto? Ahora la segunda parte de los pulsos venosos. Entonces, los pulsos venosos, si se acuerdan como semiología, tenemos dos crestas y dos vallas. Tenemos la onda A, que es la onda inicial, que refleja la contracción auricular. ¿Ya? Entonces, en este contexto de estenosis tricuspidia, vamos a tener como que la aurícula va a luchar, la aurícula derecha va a luchar para enviar la sangre al ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, este aumento de la contracción auricular me va a generar esta onda A gigante. ¿En qué otro contexto se puede dar? En hipertensión pulmonar grave, ¿ya? Si tenemos una ausencia de la onda A, es lo más característico de una fibrilación auricular, ¿ya? Si tenemos una onda A en cañón, mi paciente va a tener una enfermedad excitoconductora. Entonces va a tener un bloqueo AB completo, una disociación auriculoventricular, ¿ya? Pero aquí estamos hablando más como algo más estructural, entonces temas de arritmia y eso no lo vamos a ver mucho, lo más taquiarritmia que vamos a ver más tarde. Pero si, como datito, si te presentan un enunciado onda A en cañón, mi paciente va a tener una disociación auriculoventricular y va a tener un bloqueo AB completo. Y si vemos una onda B gigante, va a ser esta insuficiencia tricuspida. Aquí es el único momento que yo voy a palpar la onda B gigante en el examen físico, ¿ya? Porque el pulso venoso no se palpa, pero cuando tenemos esta onda B gigante se va a poder palpar. Porque aquí en este caso existe como una fusión de la onda C y la onda B, ¿ya? Eso con los pulsos. Entonces la siguiente pregunta, ¿la puede leer? Esta es de 2022. Ya yo. Hombre de 66 años, consulta debido a astenia y edema de extremidades inferiores sin otro síntoma acompañante. Del examen físico destaca un soplo diastólico y ondas A gigantes en pulso venoso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, con lo que vimos recién. Leo una clave, no me acuerdo qué soplo era, pero leo A gigante. Si digo A gigante, ¿qué es? Una estenosis mitral. tricuspidia. O sea, tricuspidia. Eso, una No estenosis sé, no me toma atención. Muy bien, una estenosis tricuspidia. Súper. ¿Ya? ¿Qué más podríamos sacar de este enunciado? Ya, bueno, el paciente tiene astenia, edema. ¿Eso qué me caracteriza? Que mi paciente probablemente esté con una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿cierto? Como que no está... como existe esta... aumento de fuerza en la coraza auricular para empujar como la sangre hacia el ventrículo derecho, como no logra vencer esta fuerza, la sangre va retrocediendo hacia atrás. Entonces, si retrocede hacia atrás, vamos a tener la sangre hacia las venas cavas. Si retrocede, vamos a ir hacia el hígado. Si vamos a tener el hígado ascitis. Si vamos hacia atrás, vamos a meter la sangre por las extremidades. Entonces ahí tenemos este edema y también esta astenia porque tenemos como una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, ¿ya? ¿Qué más podríamos sacar de acá? Eso. Sí, lo sacamos bien, ¿ya? Ya. Y insuficiencia tricuspida no lo he comentado, ahora lo comento. Este se caracteriza por tener un soplo holosistólico, ¿ya? Eso. Como datito para que lo puedan anotar. Entonces ahora ya vimos un poco de valvulopatías, entonces ahora vamos a ir a las taquiarritmias. La principal taquiarritmia que me voy a comentar el día de hoy va a ser de la fibrilación auricular, que es la taquiarritmia más frecuente que vamos a ver en pacientes hospitalizados. Pero ojo, no es como o sea, sí, la más frecuente en paciente patológico, pero en general la paciente como normal, una taquicardia sinusal. Como lo más frecuente nosotros a veces cuando estamos, no sé, con fiebre, podemos tenerlo, ¿cachai? Ya, entonces, ¿cómo se define una taquiarritmia? Una frecuencia cardíaca mayor a 100. ¿Ya? Y acá tenemos como el algoritmo en que debemos como diferenciarlo. Tengo una taquicardia. ¿Cómo está el QR? Si está estrecho, menos de 0,12 segundos o menos de 3 cuadritos, es supraventricular.
Si es que tenemos un QRS ancho, el origen es de los ventrículos, ¿ya? Entonces, en este caso, debemos evaluar en el electrocardiograma nuestro ritmo. ¿Es regular o irregular? Si es irregular y tenemos ausencia de la onda P, es una fibrilación auricular y tenemos el diagnóstico, ¿ya? Como también lo puedo pesquisar, por ejemplo, en el examen físico, tocando el pulso, ¿cierto? Y por su parte, si tenemos un ritmo que es regular, tenemos una onda P que precede obviamente el QRS, es una taquicardia sinusal. O también podríamos evidenciar, por ejemplo, un flutter auricular que también es un ritmo regular en la mayoría de los casos. A veces, cuando tiene como alteración de la conductancia, podría ser irregular, pero la gran parte de las veces el flutter auricular es regular, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en la fibración auricular. Entonces acá, esta fue una reconstrucción que tenía en electro en la imagen, y acá aquí lo puede leer para dar como el análisis de la pregunta. Ya yo lo leo. Mujer de 54 años, hipertensa en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida y con antecedentes de asma en tratamiento con inhaladores, consulta por palpitaciones asociadas a disnea y angustia. Al examen físico destaca taquicardia con frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto y una presión arterial de 82/42. Se solicita un electrocardiograma que muestra a continuación, selecciona la conducta más adecuada. Entonces, ya acá nos muestra un electro, vemos rápidamente, vemos que el ritmo está como dentro de todo, está como regular, ¿cierto? No tiene como onda P, pero acá hay algo en particular. ¿Cómo está la paciente? ¿Dirían, la llevarían al REA? ¿La dejarían en el box? ¿Cómo la ven? Con los signos beta. Está inestable, ¿cierto? Entonces aquí uno dice, yo veo este electro y digo, oh, no me acuerdo qué es, pero yo veo la enunciado y digo, esta paciente está inestable. ¿Qué es lo que primero que debo hacer si mi paciente está inestable? Independiente de la arritmia que va a tener. Cardioversión. Eso, cardioversión eléctrica. Súper. Pregunta que nos hizo el doctor Ramos. ¿Cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? ¿Se acuerdan? La cardioversión cae la descarga sobre el R, y la desfibrilación es como en cualquier momento. Eso, súper. Y además, los joules que uno va a ocupar en el monitor son mayores. En la cardioversión eléctrica, los joules que uno va a usar es como 120 joules, 150. En la desfibrilación uno empieza al tiro con mucha energía y, no sé, 300 joules, ¿cachai? Y eso cuando ya mi paciente tiene un ritmo desfibrilable, que en este caso sería la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿cierto? Porque los ritmos no desfibrilables son la sistolía y la actividad eléctrica sin pulso, en el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, acá mi paciente tenemos inestable, voy a hacer cardioversión eléctrica. Algo que aprendimos en la urgencia, que no debemos cardiovertir sin pseudoanalgesia. Ya siempre es darle electricidad a un paciente le va a doler. Entonces, antes de ponerle electricidad, debemos sedarlo un poquito con fentanilo y con, por ejemplo, midazolam, ya, pseudoanalgesia. Y ahí recién ponerle la electricidad. Así que eso. Muy bien. Entonces, estamos en contexto de arritmias. Vamos a hacer lectura del siguiente enunciado. Dice, mujer de 93 años, hipertensa autovalente y tiene vida social activa. Acude al control médico siendo diagnosticada de FA con frecuencia de 80 latidos por minuto. La conducta más adecuada es, ¿qué opinan? ¿Qué le vamos a dar a esta paciente? ¿Habrá algún score que podríamos aplicar? ¿Qué será lo mejor? Hacerlo en ecotrans, según yo. Porque por chatback le da, por la edad, por la hipertensión, le dan 2. Ya. Y no sé, yo digo, por ejemplo, ya tiene diagnósticos de fibrilación, no sé si hacerlo en 24 horas si va a ganar algo. El transtorácico no es gol estándar para detectar trombo intracavitario, el transofágico sí es el gol estándar. Y darle senocumarol sin haberle hecho un ecocardio y poderle dar DOAX, por ejemplo. No sé. Por eso tal vez me iría el ecocardio. ¿Alguien piensa diferente? O sea, igual es que
yo creo que está bien de frecuencia. Yo creo que en ello no hay que hacer un control de ritmo, más de frecuencia está bien. Y tiene el back que le da 2. Yo creo que acenocumaral no. Ya. Muy Yo bien. igual creo anticoagular, tal vez la pregunta es muy antigua solamente. Tal cual. Sí, esta pregunta es antigua, pero vi una que igual era como el 2022 y creo que ya había cambiado el algoritmo de chatbots a chatbots 2, o sea, eso de que el sexo se había eliminado, pero en este contexto se había dejado como respuesta con la conducta más adecuada era seno cumaral. Acá lo que a ti te importa es prevenir una ACV, ¿ya? Y el seno cumaral sé que es pésimo anticoagulante en este contexto porque un antagonista de vitamina K, ¿cierto? Como que tiene indicaciones darlo, que tenga no sé, una FA reumática o una prótesis valvular mecánica, son como las grandes indicaciones que tú voy a darlo. Pero en este caso, lo que aquí el enunciado te dice es que es autovalente y vía social activa. Entonces, tú no querés que la paciente pierda su funcionalidad y tú vayas a anticoagularla. Ese es como el pensamiento de la UNACOM, ¿ya? Entonces aquí por eso es acenocumaral. Tienes que, si te hubiesen puesto un rivaroxaban, marcáis el rivaroxaban si es que está actualizado. Porque una pregunta vieja y acá tú qué quieres hacer, que siga su autovalencia. Entonces, si bien el ecocardiograma no te va a cambiar conducta, aquí lo más adecuado es acenocumaral, ¿ya? Como que ya vaya a cachar que paciente hipertenso va a tener un daño estructural, ¿cachai? Esa es la respuesta. Así que muy bien, Marcelito y Yuli. Pero lo que dijo el Gui igual es verdad. Igual uno podría hacer, pero aquí lo característico es conducta más adecuada, ¿ya? Así que es eso. Súper. Entonces aquí está el resumen como de todo lo más importante del FA. Que la primera causa del FA es hipertensión, ¿cierto? También estenosimetral puede ser la causa, ¿ya? Y estado hiperdinámico. Nosotros perfectamente en un carrete, si tomamos hartas cositas, podríamos generar una FA, ¿ya? Y en este caso nuestra prioridad en FA, si somos jóvenes y no tenemos daño estructural, se supone, ahí es control de ritmo versus un adulto mayor que es control de frecuencia, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver en la simbología? Ausencia de la onda A en el pulso venoso y no vamos a tener R4. En el diagnóstico siempre es con el electrocardiograma, vamos a tener una ausencia de la onda P, un QRS angosto y un ritmo irregular. Y las grandes complicaciones son la insuficiencia cardíaca y los eventos embólicos, los ACV y la isquemia mesentérica, que también se podría presentar en un caso de, por ejemplo, de cirugía, ¿ya? Entonces, siempre la FA, si está inestable, vamos a dar cardioversión eléctrica sincronizada, ¿ya? Sincronizada con el R, como muy bien explicó la Yuli, y darle un poquito de analgesia para que no le duela tanto al paciente. Eso. Entonces tenemos este protocolo. Mi paciente está estable o inestable. Si está inestable, si tenemos estas presiones, por ejemplo, menos de 90-60, o si mi paciente está con un somnolencia, está soporoso, está con lividez, vamos a dar cardioversión eléctrica. Si mi paciente está estable, yo voy a aplicar esta mnemotecnia FAR. ¿Ya? Primero, evaluar la frecuencia. Después, anticoagular y ritmo. Pero si mi paciente es adulto mayor, lo primero que yo debo evaluar para el UNACOM es la anticoagulación, ¿ya? Y después frecuencia y ritmo, ¿ya? Y si somos jóvenes, si tenemos una FA perfectamente post-carrete, ¿qué vamos a priorizar nosotros? Ritmo, volver a ritmo, ¿ya? Eso. Y siempre el algoritmo es como si tuvo dentro de 48 horas o si fue antes de 48 horas o después de 48 horas. Si mi paciente consultó después de 48 horas y con la FA, ahí la conducta inicial es hacerle un ecocardio para descartar un trombo intracavitario, por ejemplo, ¿ya? Eso. Entonces aquí está la mnemotecnia FAR para que se acuerden para enfrentar una FA, ¿ya? FAR. Priorizar anticoagulación en adultos mayores y en jóvenes ritmo. Frecuencia siempre es lo que demuestra mejor outcomes. Siguiente pregunta. Vamos aquí a cambiar de tema. No, esta es la última pregunta de FA. ¿Alguien? 2018, pregunta vieja. Ya, hombre de 73 años, diabético, hipertenso, en tratamiento con enalapril, hidrocloro, glibenclamida, metformina. Presenta crisis de palpitaciones de 1 a 4 horas en 5 ocasiones durante las últimas semanas.
Actualmente en el examen físico tiene frecuencia cardíaca de 62, regular, presión arterial de 133,83, ritmo regular en 2 tonos sin soplos y murmullo pulmonar presente y simétrico. Trae electro tomado durante una crisis que muestra un ritmo irregular con frecuencia de 165, con ausencia de onda P, QRS angosto, sin alteración al segmento ST y ondas T de morfología normal. ¿Qué fármaco es el más importante a agregar en este momento? Entonces, con lo que vimos recién, ¿qué opinas tú, amiga Tiare? ¿What? ¿Eras tú o no? Sí. Espérame, déjame analizarlo ya. Aquí a veces te dan un enunciado gigante, pero tienes que enfocarte como a veces en los signos vitales, ver los antecedentes y con eso podéis sacar la cosa. Ya, mira, ahora está estable. Ya. Eh, ¿Qué vamos a priorizar? el FAR. Y en este caso el paciente tiene 73. Es viejo, ¿cierto? No es ritmo, es frecuencia. Pero está bien. Pero está bien la frecuencia. Entonces vamos a la otra parte. Antiagregante. O sea, no, anticoagulante. Igual el Claro. anticoagulante que te muestra. El aceno cumarel. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces esa es la forma de analizar esas preguntas así con FA. ¿Ya? Súper. Muy bien. Antiagregante en este caso, chaya. Efecto limitado. Verapamil o beta-bloqueadores. ¿Para qué vamos a bajar la frecuencia si ya tiene frecuencia 62? Vamos a matarlo si es que le damos eso. Y adenosina, la adenosina es un medicamento que se ocupa en taquicardias paroxísticas supraventricular, que son taquiarritmia que se ve principalmente en pacientes jóvenes, mujeres, y que van a tener como estas palpitaciones. Uno le hace el electro, vamos a ver como esta onda P retrógrada, porque va tan rápido, frecuencia 150, por ejemplo, y va a ser un mecanismo de reentrada nodal. Y en este caso, ¿qué se hace de forma inicial en el algoritmo de esta arritmia? Es maniobras vagales. No sé si se acuerdan en un capítulo de Doctor House, cuando le tira hielo a una paciente, es una maniobra vagal que no creo que no se hace acá en Chile. Otra maniobra es hacer maniobra valsalva, levantar las extremidades inferiores, o que suple con un tubito. Y ya cuando no responde eso, uno hace en la urgencia, inyecta adenosina. La adenosina es un medicamento que se hace por vía periférica, tiene que ocupar como 3 tubos para darlo, porque igual es irritante para la vena, y se va súper rápido, porque tiene una vía media muy rápida, ¿ya? Eso. Voy un poquito comentarle de eso, de esta arritmia, pero súper, muy bien. Esa es la forma de pensar estas preguntas, así como ver la edad, signos vitales, y qué te describen. Y con eso uno a veces, yo por lo menos que he hecho estas como preguntas hace un mes, como que a veces no leo toda la pregunta, leo las palabras claves, que es como la idea que yo quiero que aprendan, como las palabras clave del enunciado, y con eso sacan la alternativa. Y de verdad que uno se ahorra el párrafo gigante. Ahora vamos a cambiar de tema un poquito a pediatría, las cardiopatías congénitas. Y es un tema que podría salir perfectamente tanto para pediatría como para adultos, gente jóvenes, ¿ya? Entonces, las cardiopatías congénitas se van a clasificar siempre en cianóticas a cianóticas. Si tenemos un recién nacido y vamos a ver cómo está saturando. Si en el enunciado ve que tengo una saturación menor de 85, o sea que va a ser cianótica. Mi paciente va a estar azulito, ¿ya? Y aquí tenemos la presentación de una alteración de derecha-izquierda, como un chan de derecha-izquierda. Aquí vamos a tener las 4T, ¿ya? Aquí debemos tener en el algoritmo aquí la cianótica de las 4T. Tenemos si la presentación es aguda, si es dentro de las 24 horas. Por ejemplo, está en la NEO. Yo voy a ver aquí, tengo que pensar en 3 T's, ¿ya? La transposición de grandes vasos, alteración del tronco y atresias pulmonares, ¿ya? Y si es que una aparición más tardía, por ejemplo, una aparición donde mi paciente llora, mi lactante está llorando, tiene crisis de cianosis, ¿qué va a ser lo clásico? Tetralogía de Fallot, ¿ya? Entonces las cianóticas son pacientes que no van a responder al oxígeno al 100%, van a estar saturando, y pensar en las 4T. Entonces, si es en agudo dentro de 24 horas, pensar en las 3T, que son transposición de grandes vasos, alteración del tronco y atresia pulmonar. Y si es un poco más tardío, tetralogía de Fallot, ¿ya? Y por su parte, si mi paciente está saturando bien y mi paciente está rosadito, está acianótico, yo debo pensar en chun de izquierda a derecha.
¿Ya? Entonces acá debo pensar, yo voy a tener una sobrecarga de volumen, puedo tener una congestión pulmonar, ¿ya? Y va a tener una fatiga lactal. Entonces, algo igual importante que me puede presentar en el enunciado es que mi paciente no está creciendo, no va a tener un crecimiento ponderal importante, ¿ya? Y acá yo voy a evaluar los soplos que voy a tener respectivamente. La cardiopatía acianótica más frecuente a nivel mundial es la CIB, ¿ya? Y la segunda más frecuente es la CIA, ¿ya? Por ejemplo, la CIB, lo clásico que va a presentar mi paciente es un soplo holosistólico en toda la sístole. Y la CIA va a tener clásicamente un soplo mesosistólico y un desdoblamiento del segundo ruido. Esa va a ser la palabra clave, desdoblamiento del segundo ruido. Y otro soplo que podríamos ver igual en una cardiopatía acianótica es un soplo en maquinaria o continuo, que va a ser clásico en ducto arterioso persistente. Ya esas son las grandes como desgloses de las cardiopatías congénitas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con una pregunta. Tirándole esos tips podríamos sacar perfectamente una pregunta. Entonces acá nos da un adolescente de 17 años que dice acude por evaluación por participar en actividades deportivas de alto rendimiento. Se encuentra asintomática. El examen físico se oculta un soplo sistólico de intensidad 3 a 6 en borde paratinal izquierdo acompañado de un desdoblamiento fijo del segundo ruido. El electro es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué piensan ustedes con lo que les acabo de comentar? Interauricular. Ya. Eso, CIA, comunicación interauricular. Súper, perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces aquí está como el resumen de las acianóticas. Entonces tenemos la CIB, que es la más clásica, soplo holosistólico o pansistólico, y vamos a tener una dilatación de las cavidades izquierdas. La CIA, que es la segunda más frecuente, soplo sistólico con desdoblamiento segundo ruido. Listo. Nos podrían presentar un electro, por ejemplo, con unas ondas P altas, bloqueo completo de rama derecha. ¿Ya? Y el ducto arterioso persistente es típica en prematuros y vamos a tener este soplo continuo en maquinaria de Gibson. Además podríamos tener este pulso Zeller además, ¿ya? Importante que dentro de las acianóticas podríamos, como acá dice ducto arterioso persistente que es de los prematuros, podríamos generar un cierre farmacológico con los AINES, indometacina y ibuprofeno. Y, a ver, sí. Y algo importante igual que como haciendo un poquito de asociación de genes, estas cardiopatías congénitas yo las podría pesquisar en la ECO 2224, que es la ECO anatómica, ¿ya? Como haciendo un poquito de relación. Y aquí uno igual podría evaluar eso. Podría hacer diagnóstico de CIB, CIA, ducto arterioso persistente, no. Es como un ducto más ya del recién nacido, ¿ya? Entonces, CIB, tenemos un fallo del tabique membranoso, vamos a tener este soplo holosistólico. Y cuando mi paciente nunca va a ser diagnosticado a tiempo, podríamos evaluar un diagnóstico más tardío, va a tener como un riesgo de Eisenmenger, que es como un paciente que va a tener hipertensión pulmonar, que va a estar paciente con insuficiencia cardíaca. La CIA, vamos a tener este fallo del septum y vamos a tener este desdoblamiento del segundo ruido. Y del ducto arterioso persistente, entonces aquí no vamos a tener una ausencia del cierre anatómico y vamos a tener este soplo continuo. ¿Ya? Siguiente pregunta. Para poder, ¿cómo es la palabra? Fijar la pregunta, o sea, fijar las palabras clave. ¿Quién la puede leer, porfis? Se quedaron dormidos. Ya me toca. Ya, gracias. Ya. Hombre de 41 años que acude por disnea de esfuerzo de varios años de evolución que se manifiesta con esfuerzos moderados y se asocia a palpitaciones ocasionales. Al examen físico destaca edema de extremidades inferiores, frecuencia de 75, presión arterial de 120-80, murmullo pulmonar presentes con algunos trépitos vivasales y en la auscultación cardíaca presenta un soplo sistólico localizado paraesternal con segundo ruido desde un lado fijo. Se solicita un electrocardiograma que revela un eje en más 120 grados, fibrilación auricular y un bloqueo completo de rama derecha del jafecito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, aquí tenemos mucho enunciado como que satura, ¿cierto? Pero acá hay una palabra Sí. clave. ¿Cuál es? El desdoblamiento del segundo
ruido. Y no se diga más SIA hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces esto la repite, ¿ves? 2022, esta fue la misma pregunta 2017. Entonces una pregunta que se repite, las cardiopatías congénitas. Siguiente pregunta, 2018. Ya, la leo yo. Mujer 39 años consulta por cuadro de algunos meses de evolución, caracterizado por disnea de esfuerzo, asociada a ortopnea, diámetro y extremidad inferior. O sea, aquí ya tiene una insuficiencia cardíaca. Al examen físico se esperan crépitos pulmonares bilaterales y un soplo holosistólico en sola parastenal izquierda en el segundo espacio intercostal. Por la edad, igual uno dice, puede que tenga una cardiopatía congénita, ¿cierto? La radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar con botón pulmonar prominente y hay un electrocardiograma que evidencia un patrón SR'. Entonces acá el electro me demuestra una sobrecarga ventricular derecho, la radiografía también me demuestra un hiperflujo pulmonar, un edema de pulmón probablemente, y como tengo este soplo holosistólico, y es lo más frecuente de las cardiopatías, es una CIB, ¿cierto? Ducto arterioso persistente no es, porque estaría asianótico y por la edad no creo que estaría viva. Estenosis aórtica tampoco, es mesosistólico, la insuficiencia aórtica no, y la CIA no es, porque no tiene desdoblamiento del segundo ruido. Entonces aquí está como el resumen de las patologías, como de las enfermedades. Coartación aórtica, como datito, vamos a tener este signo de Harlequin, que mi paciente va a tener como esta diferencia de color. Va a estar como rosadito hacia arriba y cianótico hacia abajo, ¿ya? Vamos a tener esta simetría de flujo y sobremesostólico podría acompañarse. Y además podríamos tener una hipertensión renovascular secundaria. Entonces, clásico importante en pacientes jóvenes que sean hipertensos, uno podría como diagnóstico diferencial pensar en una coartación aórtica. Y aquí lo más fácil es palpar los pulsos, ¿ya? Canal AB es patognomérico paciente con síndrome de Down, ¿ya? Es como la cardiopatía más frecuente y si te dice síndrome de Down es canal AB hasta que se muestre lo contrario. ¿Y qué va a tener en la clínica? Pacientes con infección respiratoria a repetición, desdoblamiento de segundo ruido y soplo asistólico intenso, ¿ya? Aquí además de un canal AB tiene una CIA, ¿ya? Y las 4T que yo les comentaba, la clásica es la tetralogía de Fallot, que se pregunta qué va a tener CIB, estenosis pulmonar, acabamiento de la aorta y hipertrofia ventricular derecho, ¿ya? Y la transposición de grandes vasos, un paciente que no va a responder al oxígeno y que es una lesión ducto dependiente. O sea, yo debo dar prostaglandina para que mi paciente esté vivo. Si le doy AINES, cierro el ducto si mi paciente se muere, ¿ya? Así que eso está el resumen. Y además se podría ver en pediatría como radiografías. Te pueden poner una radiografía. Si te ponen una radiografía que tiene como un corazón de zapato en balón, es una CIB. Si tiene un corazón de bota, es una tetralogía de Fallot. Si tienes una radiografía como el corazón de forma de un huevo, es una transposición de grandes vasos. Si tienes un muñeco de nieve, es un drenaje anómalo de las venas pulmonares, ¿ya? Y ese fue como el resumen de cardiología. Ya vimos un poquito de adulto, vimos un poquito de pediatría, ¿ya? Eso es con cardiología, entonces ahora continúa el amigo Guille. Ay, qué emoción. ¿A mí está compartida toda la pantalla o solamente la ventana? No, toda la pantalla nomás. A ver. Y ahí sí, ¿no? Sí. Ya, vamos a hablar de nefrología, pero igual tiene, supone cuando yo busqué las preguntas, igual como era lo de las preguntas de cardiología, o sea, perdón, de nefrología aparecen preguntas algunas de cardio, entonces por eso hay como algunas preguntas como media de cardio enfocadas en presión arterial, ¿ya? Así que vamos con la primera. Dale, ¿quién se debe leerla? Marcelo Núñez, escucha. Gracias, Guillermo Candia, siempre puedo contar contigo. Hombre de 56 años, sin antecedentes conocidos, IMC 29, consulta por control. En 3 visitas separadas, registra presión arterial promedio de 156,96, 158,94, 154,92, examen físico y fondo de ojos normales, creatinina en 0,9 miligramos de decilitro, potasio en 4,2, orina completa normal, glicemia en ayuno 105, perfil lipídico LDL 138, electro normal, no fuma. Uf. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más apropiada?
Pero podríamos iniciar solo medidas no farmacológicas por 6 meses. O sea, es que la verdad es que sí se podría, pero en temas de MinSal, cuando diagnostican como 140/90 con como lo que mandaron ellos de la OMS de Hertz, que lo tengo un poquito más adelante, menciona que recomienda iniciar medidas farmacológicas. ¿La B? Sí, que sería enalapril y hidrocloroticida, que en realidad tampoco una respuesta que se acopla como a lo que dice la IAHETS, pero en comparación con las demás, la verdad, bueno, ahora lo vamos a conversar. Ya en lo que dijo la Julie, en realidad, de que hay que iniciarlas en el abril junto con la hidroclorotiazida, que es la única alternativa que tiene primero dos medicamentos, porque como mencionan en la asociación de la OMS, primero dice de que el diagnóstico se hace con presiones de consultorio, que tiene que ser por lo menos al menos tres, o idealmente tiene que ser 7 medidas de presión arterial. Y se hace el diagnóstico 140/90, ya que son las medidas que se hacen de consultorio, que van variando según si la hacen un monitoreo ambulatorio o le hacen una automedición de presiones arteriales, que ahí el paciente sería 135/85, y si es un monitoreo ambulatorio sería 130/80 si son diurnos, ¿ya? Y también menciona de que después de que una vez uno hace el diagnóstico, el paciente hay que clasificarlo según qué tipo de presión arterial tiene. Ya, si solamente tiene hipertensión, ¿cuáles serían sus metas? Si es diabético, si tiene enfermedad renal crónica, sus metas son un poco más exigentes. Y si ya tiene enfermedad renal conocida, enfermedad cardiovascular ya instaurada, que sería, por ejemplo, haber tenido una ACV o un infarto, las metas de presión arterial son iguales que las que hubiera tenido diabetes y enfermedad renal crónica, pero la única diferencia es que tiene estatinas en dosis intensificada, ¿ya? Bueno, la verdad, como yo no me había dado cuenta no había visto esta como nueva afiche, diría yo, porque siempre nos habíamos quedado con el que el losartán se daba como 50 cada 12 y que en realidad el losartán se podía dar una vez al día, pero en la nueva actualización que tuvo la OPS dice de que primero iniciamos con 50 de losartán y con el lodipino 5 al día, que sería como uno en la mañana y uno en la tarde, pero igual también el lodipino no tendría como una diferencia si se le da en la mañana o en la tarde, así que no, uno la podría dar junto con el losartán, no tiene gran relevancia darle en la tarde o en el día. Y una vez que el paciente se controla, a las 4 semanas y no está dentro de meta, se le suben los medicamentos, se le suben ambos. Luego se le vuelve a dar 4 semanas más y se le vuelve a preguntar si el paciente está en meta, que sería 140/90, si que el paciente no tuviera nada, que sería, por ejemplo, en este caso, que no tiene ni diabetes ni enfermedad renal crónica. Y si es que no está en meta, se le agrega la hidroclorotiazida. ¿Ya? Y si en 4 semanas más no está en meta, se le vuelve a agregar, a subir la dosis de la hidroclorotiazida. Y con esos 3 medicamentos, si es que no está en dosis, tiene que derivarse al paciente a control secundario como hipertensión resistente, ¿ya? Algo importante de acá, yo creo que nos han enseñado a todos, es que antes de iniciar cualquier tipo de medicamento como enalapril o hidroclorotiazida, sobre todo los diuréticos, hay que tener una función renal y hay que tener un potasio, ¿ya? Porque el enalapril podría primero alterar la función renal y habría que suspenderlo en caso de que aumentara la creatinina. Y también tanto la hidroclorotiazida, bueno, en realidad en la piel que generaríamos problemas con el potasio, generaría un aumento del potasio, ¿ya? Bueno, eso con esta pregunta de acá. Siguiente pregunta, que va más enfocada como urología. Ya, yo la leo. Ya. Ah, no. Oh, dale, yo leo la Ya. siguiente. Mujer de 26 años, sexualmente activa, sin comorbilidades ni embarazo. Consulta por disuria, poliacuria, urgencia miccional de 2 días. Sin fiebre, sin dolor, PPL negativa, orina completa, leucocituria, nitritos. Sin cilindros. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Nitro, ¿no? Ya, sí. La verdad, igual esto yo creo que es una pregunta como súper como sencilla, porque clínicamente la paciente tiene una infección urinaria. El tema de que no tenga dolor lumbar ni tampoco tenga puño percusión nos orienta de que no es una pielonefritis, porque en realidad el diagnóstico de la pielo es solamente clínico, basado en que si tiene o no tiene síntomas sistémicos la paciente, o si tiene dolor lumbar o no. ¿Ya? Cuando uno tiene leucocituria y también tiene nitritos, la probabilidad de que la paciente tenga una enfermedad, o sea, tenga una infección urinaria es sobre el 90%, ¿ya? Y una de las cosas importantes acá es que la paciente no está embarazada, porque si está embarazada, automáticamente la paciente es con una infección urinaria complicada y primero tendría que manejar la manera que maneja nosotros. Y la verdad el control es diferente, porque habría que controlar la orina si es que soluciona o no soluciona la cistitis,
¿ya? Eso con esta pregunta, la verdad igual es dentro del antibiótico, la amoxicilina igual es una opción, ¿ya? Pero no es la primera línea. Las extracciones la verdad no son una opción en esta paciente considerando de que es solamente una y tu baja. El ciprofloxacino tampoco, porque en realidad es una alternativa de manejo en pielonefritis que la paciente tolera estar en ambulatorio, ¿ya? Y el diagnóstico de la cistitis es clínico, no es tampoco de urocultivo, pero siempre es ideal pedir un urocultivo, pero actualmente las guías dicen que no es necesario pedir un urocultivo y uno puede iniciar tratamiento sin pedirlo, ¿ya? Eso. Entonces el tratamiento sería nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. Hay que considerar que es importante, una vez igual tenía la duda, no sé si lo habían preguntado a ustedes, pero por ejemplo en las guías dicen que la nitrofurantoína se puede dar cada 12 horas y generalmente uno la da cada 8 horas o cada 6 horas también se podría dar. Y esto depende mucho de la nitrofurantoína que tienen disponible. Entonces, en general, cuando habría como que preguntarles, se supone al químico farmacéutico cuál es la nitrofurantoína que tienen y cuál sería la dosis para esa nitrofurantoína. Como la verdad no se sabe mucho el tema de cuál es la que tienen, entonces se suele dar cada 8 horas para asegurarse de que el paciente cumpla el tratamiento bien, ¿ya? Entonces por eso uno no ve tanto que le den nitrofurantoína cada 12 horas. Primero porque estaban acostumbrados a darla cada 8 horas y segundo porque hay que preguntarle al químico para saber cuánta dosis hay que darle de la nitrofurantoína, ¿ya? Así que es como un recordatorio de cómo uno divide las complicadas y las no complicadas. Primero habría como que diferenciar que complicadas no hacen referencia a que el paciente tenga necesariamente como que esté grave, sino que hace referencia más bien a las comorbilidades del paciente. O sea, si el paciente tiene, está en la pielonefritis, tiene vía urinaria instrumentalizada, tiene un catéter, o si el paciente ya tiene algún tipo de enfermedad renal, o si el paciente es hombre o está embarazada, automáticamente pasa a ser una ITU complicada, ¿ya? Mientras que las no complicadas son todas aquellas que no son complicadas, ¿ya? Y entonces no hace referencia a una ITU complicada, no significa necesariamente que el paciente está grave, solamente significa que tiene algún tipo de alteración o hizo fiebre el paciente o tiene una bacteriemia que la hace complicada, pero no necesariamente que el paciente esté grave. Y acá están como las duraciones de los tratamientos según la guía de la llama que fue como del año 2025, que menciona de que se podrían dar todos estos de acá, ¿ya? Las primeras líneas consideradas acá como en Chile es la nitrofurantoína y también se podrían dar las cefalosporinas, ¿ya? Cefadroxilo es una alternativa que se puede dar. Y se suele dar en un curso de 5 días, pero también se puede dar 3 días. Entonces uno la puede dar 3 días hasta 5 días y los 3 días uno le elegiría tal vez en pacientes que no son diabéticos, los que están como totalmente sanos y que solamente hicieron una ITO. Mientras que los 5 días uno lo podría considerar en pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad. Cuando no está la nitrofurantoína como primera línea no se puede utilizar, ni tampoco se puede hacer cefadroxilo, o ya se utilizó, en la siguiente línea es clotimoxazol, ¿ya? El cotri dura, se puede dar menos tiempo. Se puede dar el cotrimoxazol, el que no es fuerte, el de 400, y se da por 3 días cada 8 horas, ¿ya? Entonces las primeras líneas, según la ITSA también, es la nitrofurantoína y el cotrimoxazol. Yo no sabía la del cotrimoxazol, lo aprendí por una pregunta. Y la otra línea que en realidad no está como primera línea, pero generalmente se reserva en pacientes que, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo aquellas que se hayan tenido mucha infección urinaria o tengan algún germen, por ejemplo, que es BLE, pero esto es solamente una cistitis. Entonces en esa paciente como que le pueden probar dar la fosfomicina, que lo bueno que tiene es que es una monodosis nada más, ¿ya? O sea, uno le da el sobre, la paciente lo diluye y se lo toma como un jugo y está curada, ¿ya? Las fluoroquinolonas no se recomiendan por la alta tasa de resistencia. Los betalactámicos como la amoxicilina sí se pueden utilizar también. La aminoglicósidos como la amicacina y esas patologías, la verdad es que, o sea, ese antibiótico la verdad tampoco está considerado como primera línea, al menos en Chile. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ya, hombre de 74 años, hipertenso con enalapril, con cuadro de 3 días de diarrea acuosa, ingresa hipotenso, presión de 92/54, taquicárdico 108, mucosas secas, creatinina 2.4 con una basal de 1, BUN 68, potasio 4.8, orina, sodio urinario 12, FeNA 0.4, sin cilindros, sin proteinuria significativa, ecografía renal normal. Es un AQI prerrenal. ¿Ya? ¿Por qué te hace pensar que puede ser prerrenal?
Por el antecedente de diarrea, porque tiene un FeNA Ya. menor a 1 ¿Mm? y tiene sedimento urinario limpio, sin cilindros, sin proteinuria y una eco Sí. renal normal. Y la eco renal, por ejemplo, o bueno, cualquiera que la pueda responder en todo caso, la eco renal, como para qué te ayudaría a tomarle una imagen a un paciente. Para saber si es que tiene alguna, como una enfermedad renal crónica. Sí, entonces, porque igual en este paciente como hipertenso podría tener algún grado de enfermedad renal crónica, entonces habría que diferenciar si tiene o no algún tipo de patología, o sea, perdón, si tiene algún tipo de grado de enfermedad renal crónica, entonces con la eco decimos que no es enfermedad renal crónica, pero hay que recordar también de que, por ejemplo, los diabéticos tienen riñones normales y tienen enfermedad renal crónica igual, entonces los diabéticos podrían tener una eco que informa normal, pero también tener enfermedad renal crónica, ¿ya? Y también nos ayuda de que tiene una creatinina basal. Entonces con eso podemos decir que no tenía una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y bueno, la verdad, lo demás que dijiste estaba como son como en realidad como los tips que dicen que hay que revisar primero, como para poder diferenciar si es una prerenal de si es una renal, ¿ya? Que sobre todo el índice Buncrean, que la pueden calcular acá, que podrían todos simplificarlo a 60 dividido en 2 y con eso le daría por lo menos sobre 20, entonces con eso ya es algo que los orienta que sería prerenalizado, el FENA que también dijo la Yuli, y también el sodio urinario, ¿ya? La eco normal, todo eso de ahí nos dice de que el paciente tiene enfermedad renal crónica y que posiblemente está prerenalizado y que la causa es porque ha tenido diarrea las últimas veces, ¿ya? Este año salió el borrador en la CADIGO sobre el manejo de la AQI y todo lo que tenga que ver con la cuestión, ¿ya? Como datos importantes es que dice de que una vez que el paciente uno sospecha un AQI en un paciente, tenemos que preguntarnos si es que tiene una creatinina tomada dentro de un año, ¿ya? Entonces, un paciente que llegue en cualquier contexto, habría que revisar el examen si es que tiene tomada una creatinina desde hace un año. Si el paciente tiene una creatinina tomada desde hace un año y tiene una alteración en relación a esa creatinina dentro del año, ahí se consideraría que es un AQI. Si es que no la tiene, tenemos que pasar a la siguiente opción, que son pacientes que habían tenido algún tipo de creatinina tomada al ingreso, ¿ya? Que tiene también relación con el siguiente punto, que son, por ejemplo, pacientes que no hayan recibido algún tipo de terapia de reemplazo renal, o pacientes que hayan tomado algún tipo de creatinina en cualquier momento del ingreso y que se haya alterado durante el ingreso, ¿ya? Y si es que no tenemos ninguna de estas alternativas, ninguna de estas opciones ya tomadas, o sea, no tenemos creatinina del paciente de ningún lado, lo que hay que hacer es tomar una tasa de filtración de 75, sacarla por la edad y ver qué creatinina el paciente hubiese tenido si es que hubiese tenido una filtración de 75 cc minuto, ¿ya? O sea, es como hacer el juego para atrás. O sea, por ejemplo, cuál hubiese sido su creatinina para su edad que no hubiese dado una tasa de filtración glomerular de 75. Y esa la vamos a considerar como normal, ¿ya? Y aquí nos ayudaría igual la imagen para poder saber si es que el paciente tiene o no tiene algún grado de enfermedad renal crónica o no. Y ahí sí diferencia si es que es un NAQI sobre enfermedad renal crónica, una enfermedad renal crónica sobre un NAQI, o solamente es un NAQI, o es una enfermedad renal crónica, ¿ya? Y también lo divide la forma en la cual uno clasificaba el AQI, porque antes uno lo dividía como en código 1, todo este show, y ahora como que lo divide en según cuál es su creatinina, cuál es su gasto urinario y si tiene algún biomarcador. La verdad el biomarcador no está disponible todavía como onda globalmente, entonces como que esta parte de acá yo creo que sobre todo para nosotros, no nos quedaría como usable, ¿ya? Entonces la creatinina son los que ya conocemos, por ejemplo si es que subió 0.3 en relación a la basal o subió 50% sobre la basal se clasifica como una C1. Si es que subió 2 a 3 veces de la línea de base que tenía el paciente como una creatinina, se clasifica como un C2. ¿Ya? Y si es sobre 3 veces o ya tiene una CREA sobre 4, se clasifica en C3 o si es que ya recibió terapia de reemplazo renal. Y según la orina, si es que orina menos de 0.5 durante 6 a 12 horas, si es que orina menos de 0.5 por más de 12 horas, y si es que orina menos de 0.3 en 24 horas o está anúrico en 12 horas, ¿ya? Entonces uno tendría que clasificarla como, no sé, por ejemplo, AQI, C1, U2, una cosa así, para poder como clasificar bien a los pacientes. Y agregarle el factor del biomarcador, que como les dije, la verdad no tenemos porque ocupan acá los Teams y ocupan los Senegal, que no están disponibles como globalmente, entonces no podríamos clasificar a los pacientes si tienen biomarcadores positivos o no. ¿Ya? También cambió la forma en la cual uno clasificaba del punto de la duración del AQI. Cuando se dice que es un AQI transiente cuando solamente duran 48 horas, ¿ya? Basados en una creatinina o en la cistatina, ¿ya? Y si es que es sobre 48 horas, pero menos de 7 días, se considera que es un AQI persistente. Porque si ya duran los 7 días, ya sería como, porque está como la injuria renal aguda, que es el AQI, la enfermedad renal aguda,
que es sobre los 7 días, pero menos los 3 meses, y ya la clínica es sobre los 3 meses, ¿ya? Entonces tenemos varias formas como nuevas, yo creo, como de clasificar el AQI. Uno sería por los criterios de C1, C2, C3, el U1, U2, U3, el biomarcador, y luego saber si es que es un AQI transiente o es un AQI persistente, ¿ya? Y la verdad, como la que digo, lo que dice es de que en todos los pacientes, en absolutamente todos, independientemente del grado de falla renal que tenga, tenemos que disminuir todos los agentes nefrotóxicos. Eso sería disminuir los AINES, eliminar los AINES, eliminar los antibióticos que sean nefrotóxicos, eliminar todos los medicamentos que alteren el sistema renina-angiotensina y que eventualmente alteren como la autorregulación renal, que por ejemplo sería eliminar todos los diuréticos en ese momento, se eliminar también todos los YECA, los ARA2, todos los antihipertensivos. En realidad todos los antihipertensivos tienen que volar. Entonces todos los pacientes que llegan con un antihipertensivo y con un AQI no se les deja al comienzo, ¿ya? Y también menciona de que si los pacientes están hipotensos o están en realidad choqueados, hay que darles drogas vasoactivas y se maneja según qué tipo de patología tenga el paciente, ¿ya? Eso, y monitorear de la función renal. Cuando los pacientes están como en la primera hay que ajustar las dosis de los medicamentos que se van a utilizar, ¿ya? Y saber cuál es el motivo del por qué hizo el AQI, ¿ya? Y en los pacientes que ya están en el C3, que serían todos los pacientes que tengan una creatinina sobre 4, sobre 3 veces, o que tengan terapia de peso renal en algún momento, esos hay que pensar que tienen en algún momento que tener algún tipo de terapia de reemplazo renal, entonces hay que como que tener ojo con ellos y que en algún momento la van a necesitar. O se les deja como una terapia, como una ventana dialítica y se espera que los pacientes mejoren su falla renal aguda o no antes de recibir la hemodiálisis, ¿ya? Creo que con eso todo. Una cosa importante, cuando uno diagnostica un AQI al ingreso, tiene que fijarse siempre que tenga los exámenes de descarte de urgencia dialítica. Ya, es importante porque hay preguntas cómo relaciona eso. Ya, vamos con la siguiente. Esta la tiré de Galbus. Hombre de 63 años, diabético, de 15 años, hipertenso, crea en 1.9, velocidad de filtración glomerular de 34, RAC 380, ecografía, riñones de 9.5 centímetros de bilateral, ecogenicidad aumentada, potasio 4.8, bicarbonato 22, hemoglobina 11, calcio 8.9 y ese fósforo 4.6. Y entonces acá te preguntan cuál es la estratificación CADIGO y qué será lo importante hacer en el paciente. Es creo, ¿no? ¿Cómo? Sería 3, pero... Sí, o sea, tiene un G3, pero habría que diferenciar si es G3A o B. 3B. ¿Ya? Creo que hay una nomás 3B, ¿no? Sí, hay creo una nomás. Hay una sola 3, de hecho. Sí. Ah, sí, pues. Bueno, la respuesta es la B, la G3B-A2. Hay que clasificar así la enfermedad renal crónica porque a veces uno le colocamos solamente el G3, pero hay que ver el grado de albuminuria que tenga el paciente, ¿ya? Bueno, aquí como... ¿Ah? ¿Sería A3 o no? Ah, sí, en esta sería 3. Se me fue la 2. ¿Ya? Acá están como el mapita de calor que tiene la CADIGO, que es la que en realidad se sigue utilizando y la que actualmente no ha cambiado. Que clasificamos según la tasa de filtración glomerular y clasificamos según los grados de albuminuria. Si es que tiene menor a 30, si es que está entre 30 a 299, si es que está sobre 300. ¿Ya? Esto nos ayuda como a detectar pacientes que tengan alto riesgo de eventualmente caer en hemodiálisis o que tengan alto riesgo cardiovascular. ¿Ya? Y en qué pacientes tendríamos como que eventualmente tratarlos. Dato importante en realidad acá es que sobre el G3B para abajo se derivan todos a nefrología de G3A para arriba deberían de estar manejados también en APS, ¿ya? A no ser de que tengan, por ejemplo, una disminución de la tasa de filtración glomerular dentro de un año bajo o que haya bajado más de 5 cc, ¿ya? En esos casos habría que mandarlo igual para APS, o sea, perdón, para secundaria, o si también el paciente tiene una hipertensión arterial que sea resistente. En esos casos también se manda a secundario.
También esto de acá son básicamente lo que uno debería de hacer como con los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, según la CADIGO, donde primero, que todo como esto es como una pirámide, pero lo colocaron en modo de diagrama, donde a todos los pacientes tenemos que recomendarles una dieta sana, actividad física, disminuir el tabaco y el control del peso, ¿ya? La dieta, sobre todo con los pacientes que son enfermedad renal crónica, van a tender eventualmente a generar aumentos de potasio. Entonces, la verdad, las dietas hipopotasémicas no se recomiendan porque se asocian con mayor mortalidad. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que hacer es, cuando el paciente está, digamos, en una urgencia dialítica, eventualmente disminuimos el potasio en la ingesta, pero el paciente tendría que en realidad ser candidato a utilizar resinas de intercambio iónico para que pueda mantener una calemia normal sin tener una dieta baja en potasio, porque eso genera mayor mortalidad. ¿Ya? Luego vienen las primeras líneas de tratamiento, que son los pacientes que tengan, en realidad todos los enfermos renal crónicos deberían de estar con ISGLT2. Las dosis renales, sobre todo de la empagliflozina, que es con la que más evidencia tiene, son de 10 miligramos. ¿Ya? Esas son las dosis solamente renales. Y los pacientes se pueden iniciar hasta una tasa de filtración glomerular de 20. Eso igual yo creo que es como importante porque se puede iniciar en APS eventualmente, ¿ya? Considerando que ahora está disponible. Y se mantiene hasta la diálisis. Si el paciente pasó los 20 y no se le inició la EMPA, ya no se le puede volver a iniciar, ¿ya? Que es lo malo. Bueno, como la otra parte es que a los pacientes se tiene que hacerle un control de la presión arterial, como dijimos, según las guías del HERT, dice que son 130/80. Tendría que estar por lo menos bajo eso. Y se recomienda utilizar en estos pacientes, bueno, en realidad lo típico, los antiproteinúricos, que en eso nos ayudaríamos con los YECA, con los ARA2. En los pacientes que tienen algún tipo de grado de proteinuria y no están muy bien compensados, utilizar los bloqueadores de calcio, los dihidropirínicos, dicen que no está tan, ¿cómo decirlo? No está tan recomendado porque aumentan la proteinuria. ¿Ya? Entonces el paciente primero habría que compensarlo con otro fármaco y agregarle, en caso de que ya no haya entrado en metas, agregarle lo que serían los calcios antagonistas, ¿ya? Y agregarle, por ejemplo, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona. Pero recuerden que para agregar todos estos medicamentos hay que siempre tener un control de creatinina y un control de potasio o de electrolitos, porque los pacientes es fácil que lo puedan alterar, sobre todo si tienen enfermedad renal crónica. Y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica se tendrían que estar con estatinas por lo menos de a moderada a alta intensidad si es que ya no han tenido algún tipo de enfermedad cardiovascular establecida. ¿Ya? Ayudando primero de las estatinas, y es que no han llegado a meta, habría que agregarle ezetimibe, agregarle inhibidores de la PCSK9 hasta que lleguen a metas, ¿ya? Al menos de la enfermedad renal crónica. Entonces, toda enfermedad renal crónica debería tener antiproteinúricos, entre ellos serían como los YECA, la espironolactona, los de calcio antagonista, dihidropirínicos. Ahí tenemos los dos que en realidad tienen no tienen tanto efecto antiproteinúrico, pero en realidad igual ayudan a los pacientes para disminuir la proteinuria. Y los ISGLT2 que serían como los mejores. Dentro de la espironolactona, si es que los pacientes no lo llegaran a tolerar, podemos cambiarlo al nuevo que apareció, que es la finerenona, que es mucho más específico y que ya está probado en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica pero que no son diabéticos, porque antes había demostrado que la finerenona servía solamente en pacientes con enfermedad renal crónica causada por diabetes, y ahora ya está como aprobado para pacientes que tienen enfermedad renal crónica pero que no se asocian a diabetes, ¿ya? Eso. Y también lo ideal es controlar las patologías de base. O sea, si el paciente es diabético y obeso, habría que ajustar su terapia, por ejemplo, utilizando los GLP-1 para que puedan disminuir peso, ¿ya? O entrar en metas de su diabetes. Y ahora vamos con una de anemia en enfermedad renal crónica. Ya, yo la leo. Mujer 68 años con enfermedad renal crónica con una velocidad de filtración 22, hemoglobina 9.4, BCM 89, HCM 29, ferritina 62, saturación de transferrina 14, B2 y folatos normales, sin sangrado activo. La conducta más apropiada es... difícil. Anemia en enfermedad renal crónica, sí. Ya, la D y la E no. Transfundir siento que no, ¿para qué? Estoy entre la A y la B. Pero eso de meta C13, según yo, igual es mucho. Yo creo... Está normal, po. Ah, no. Sí. Podría ser fierro. Yo igual creo que fierro primero. Uh-huh. Sí, porque la meta en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica es de 10 a 11 de hemoglobina, ¿ya? Porque sobre eso se demostró que tiene mayor mortalidad.
Entonces, lo que dice la Cadigo sobre cómo uno debería hacer estos pacientes, que a todos los pacientes debiese hacerse un tamizaje de que entraron en G1 hasta que están en diálisis, ¿ya? Que se le debería hacer un control de la anemia con el típico histograma y pedirle una cinética de hierro. Entonces, todos los pacientes que digamos, en algún momento le hayan tomado un histograma y tiene una anemia diagnosticada como 13 en hombres y 12 mujeres, tienen que tener una cinética de hierro, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente la cinética de hierro se basa en qué es lo que vamos a hacer. Si es que tiene una deficiencia de hierro severa, que acá la definen como una ferritemia menor a 45 o una ferritina menor a 100, en estos casos los pacientes tienen que ir directamente a evaluar algún otro tipo de grado de sangrado, que no sea secundaria a la enfermedad renal crónica. O sea, habría que buscar causas secundarias de, ¿ya? También mencionaste que si es que los pacientes no pueden tener acceso a una cinética de hierro, pero tienen, digamos, una anemia micro demasiado como extrema, hay que tratarla como si fuese una deficiencia de hierro, ¿ya? Entonces, tenemos esa alternativa. Si no tiene cinética de hierro, pero es una anemia micro, hay que tratarla como una déficit de hierro, ¿ya? Entonces, los pacientes que tengan déficit de hierro, pero que no estén recibiendo algún tipo de diálisis, se considera que una ferritina bajo 100 con una saturación menor a 40 o que tenga una ferritina menor a 300, pero con una saturación menor a 25, son pacientes que tienen deficiencia de hierro y se benefician de darles hierro, ¿ya? Y si que reciben hemodiálisis, que la verdad yo creo que a esta altura, o sea, nosotros no vamos a ver la hemodiálisis, solamente acá el tema es saber si es que el paciente requiere o no requiere hierro y si está deficiencia de hierro en relación a su enfermedad renal crónica, ¿ya? Una vez que tenemos esto y el paciente no tiene nada de estas cuestiones, hay que hacer estudios secundarios, o sea, pedirle una vitamina B12, un ácido fólico, unas pruebas hepáticas para identificar causas secundarias de esa anemia, ¿ya? Y la siguiente es que en caso de que sí tenga esto, hay que hacerle reposición de hierro, ¿ya? Algo importante de acá es de que los pacientes que tengan enfermedades renales crónicos, generalmente cuando están en diálisis, están en etapas avanzadas, es cuando tienen mucho mayor grado de anemia. Y los pacientes que están en etapas sobre G5 y que están en hemodiálisis se benefician más de darles hierro endovenoso que darles hierro oral. A diferencia de los que están en etapas iniciales que sí se benefician, o en realidad uno podría darles hierro oral. Pero los enfermos renales crónicos de etapa avanzada no. Al menos, bueno, en realidad no es como un no completamente cerrado, pero sí oral versus endovenoso. En los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada se beneficia el endovenoso, ¿ya? Y aquí están las dosis, la que generalmente usamos o están disponibles, yo he visto, no sé si ustedes han visto alguna otra, son el hierro sucrosa, que es el Ferninjet, y el hierro ferroxicarboximaltosa, que también se utiliza, que es el Venofer, ¿ya? El Feringier y el Venofer son como los que más he visto, pero el hierro carboximatosa, este de acá es más caro por lo que tengo entendido, pero tiene los beneficios que tiene menos reacciones adversas también, y es el que, como dicho Freak, es el que se demostró que tenía beneficio en disminuir como tasa de hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahí están las dosis, son 200 miligramos, que tienen que darse 5 dosis en 5 semanas. La verdad, esto de acá se lo menciono porque al menos en el hospital, cuando nosotros de repente recibimos a los pacientes y nos dicen que les dejemos los medicamentos como para que sepamos cuál es la dosis que tenemos que dejarla, porque hay que dejarla como indicada por semana. Ya, eso. Eso con anemia en el enfermedad renal crónico. Y los pacientes que no respondían, una cosa importante que no lo puse acá, que igual vi una vez como que creo que salieron una pregunta así, que cuando los pacientes tienen una anemia en enfermedad renal crónica, uno los trató ya o tiene el antecedente de haber sido tratado con hierro y ya luego se trató, digamos, con hierro oral y luego pasó a hierro endovenoso y no mejoró, ahí los pacientes tienen que ir a darle epoetina, ¿ya? Eritropoyetina. La EPO o darles análogos de eritropoyetina. Vamos con la siguiente. Ya, hombre, 58 años, diabetes 2 de 12 años, hipertensión, hemoglobina glicosilada en 8.3, presión de 146,86 en 3 controles, RAC 220, previo 40, BFG 68, fondo de ojo, retinopatía no proliferativa, una CREA de 1.3, potasio 4.6, ecografía renal normal, actualmente con metformina y glibenclamida. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada? ¿Qué hacemos? Déjame pensar.
La B. Sí, es como la más completa en realidad, porque considerando de que los diabéticos su meta de presión arterial es de 130/80, entonces él está fuera de metas, ya con 3 presiones tomadas de forma ambulatoria, entonces ya se considera como hipertenso. Tiene una glicada que está bajo, o sea, perdón, que está sobre las metas, y en relación a su función renal ha ido empeorando en comparación a sus basales, ¿ya? Aunque todavía no está como en una insuficiencia renal crónica, sí tiene cierto daño renal. Y eso también lo ayudamos porque tiene un fondo de ojo que tiene retinopatía, ¿ya? De resto, la verdad, como les dije, siempre antes de iniciar como los YECA o cualquier tipo de antihipertensivo, diurético, hay que tener una función renal y siempre un electrolito, sobre todo el potasio. Eso como que nos enseñan a nosotros al menos como un tips grande antes de que, para que no nos mandemos alguna embarrada con los pacientes, ¿ya? Entonces, como el paciente no está en metas, tiene cierto grado de deterioro de la función renal, entonces el paciente se beneficia de darles YECA o un ARA2 para controlar la presión arterial, para ayudar a su control glicémico, un ISGLT2, que en realidad lo podríamos dar sobredosis renales, o sea, podríamos pasarnos hasta 25 miligramos para ayudarlo, para disminuir también la proteinuria. Y en este caso igual podría eventualmente en realidad podríamos seguir con darle el AMLO, pero significaría que aumentar la proteinuria o aumentar la albuminuria, entonces podríamos pasarnos a no dejarle el AMLO y dejarle el tiro otro tipo de medicamento antihipertensivo. La verdad, y dependería si el paciente llegó o no llegó a metas. ¿Ya? Esa en realidad no le puse más cositas porque esta es como una mezcla de lo que ya vimos de hipertensión y de enfermedad renal crónica. También es importante acá en todo caso el tema de que el paciente haga ejercicio, de que disminuya las grasas, los carbohidratos, y los pacientes cuando tienen enfermedad renal crónica y tienen mucha proteinuria, también ellos sí se benefician de restricción proteica, ¿ya? Para disminuir como una forma de dieta, disminuir la proteinuria. Ahora vamos con un nefrítico. Ya, yo lo leo. Niño de 8 años sin antecedentes, hace 2 semanas presentó faringitis con exudado tratada con paracetamol. Ahora consulta por edema palpebral, orina Coca-Cola, examen edema de párpados y pretibial leve. Orina es eritrocitos dismórficos, 3 cruces, cilindros hemáticos. CREA ser 9, C3 y C4, o sea, C3 bajo y C4 normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Uy, está difícil. Ya la C no, la A tampoco. Manejo sintomático podría ser, Yo creo que es la pero A. ¿antibiótico? Es que ¿La B? antibiótico, Sí. según yo, ¿no? Es que mira, a la A, las corticoides son para los nefríticos que son de causa autoinmune como asociada a vasculitis. Entonces como que acá no nos ayudaría mucho. La biopsia, en realidad igual acá, por ejemplo, la biopsia como, ¿te acuerdas cuando una vez lo hablamos de que, bueno, en realidad todos los nefróticos se tienen que biopsiar? Es como su gol estándar. Solamente no se biopsian en caso de que se demuestre de que la probabilidad de que la enfermedad que uno sospecha es demasiado es como muy probable que sea por eso el nefrítico. En esos casos como que no se biopsia. Darle antibiótico en esta paciente la verdad es que ya no, porque no tiene nada, ya no está como, ya hizo la complicación, ¿ya? Y dializarlo en este momento tampoco tiene como criterios dialíticos, tampoco tenemos los exámenes para demostrar que no tiene una urgencia dialítica, ¿ya? Pero entonces la más correcta en este caso sería darle manejo sintomático, o sea, restringirle sal, agua para disminuir la hipertensión, lo podemos ayudar con diuréticos para el edema y controlar la presión arterial y medicamentos para controlar la proteinuria, ¿ya? Esto es como lo clásico de la glomerulonefritis post-streptocócica, como un síndrome nefrítico que tiene ya la hematuria, los dismórficos. Los eritrocitos dismórficos son prácticamente como patognomónicos de una hematuria glomerular, ¿ya? Sobre 10%, si es que se los recuentan, es glomerular. El ASO, que es la antiestreptolicina, también dice que no es necesario pedirlo a los pacientes, ¿ya? Porque podría eventualmente salir negativa y aún así tener una glomerulonefritis post-streptocócica. Pero lo importante son los complementos. Entonces, cuando tenemos una glomerulonefritis aguda o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, hay 3 posibles causas. Una es que tenga una enfermedad por antimembrana basal, mediada por ANCA, que serían las vasculitis, y por depósitos de inmunocomplejos. Las 3 lo que hacen es generar un daño glomerular, lo que termina generando mayor aumento de la fibrosis, daño podocitario, y por lo tanto van a generar que
se produjo una extravasación, una salida de los glóbulos rojos, y por lo tanto ahí se genera como la glomerulonefritis o la hematuria glomerular, ¿ya? Dentro del nefrótico, las divisiones que tenemos son estas tres que ya les dije. Primero, la enfermedad por membrana basal, las pausoinmunes, que son las ANCA, y las inmunocomplejos, y los que son los imitadores, que podría ser cualquier otra cuestión, que entre ellos está la hipertensión, el CHU, también las nefritis intersticiales, pero por ejemplo, estos de acá nos ayuda porque van a tener algún otro tipo de alteración. Una nefritis intersticial va a tener algún cierto grado de alteración en los cilindros de la orina. Por ejemplo, los del anticuerpo membrana basal, lo que uno debería hacer en todos los pacientes es pedirle un ANCA o un complemento y pedirle el antimembrana basal. Cuando sale solamente positivo en la membrana basal, el paciente, y tiene en la inmunofluorescencia un patrón lineal, los pacientes tienen una enfermedad por membrana basal, ¿ya? O si es que los pacientes hicieron algún tipo de alteración o tienen una hemorragia alveolar, ya generarían lo que sería el síndrome riñón-pulmón, y eso ya pasaría a ser una enfermedad de Good-Pasteur, ¿ya? ¿Vas a decir algo, Mica? Sí, tenía una pregunta. Igual está el Marcelito, como pediátrico. Es que según yo en la biopsia, en nefrítico, en niños, idealmente dejarlo para el final, pero no sé qué tan real sea. Porque en adultos siempre se hace, pero en niños no sé. Por lo menos lo que se hace en niños era como, perdón si hay ruido, los nefróticos y nefríticos regularmente se biopsian raro. Los nefróticos como si tienen mayor de 12 años, menor de un año. Si es atípico, como cosas raras. En general, a nadie le pedimos biopsia en pediatría. Yo nunca vi a nadie en biopsia y tampoco teóricamente se lo debería pedir. Ya. Eso. Bueno, en la pausa inmune, que son los mediados por ANCA o por membrana basal, que en estos casos están acá como las vasculitis las típicas, las de Wegener, las Cholk-Strauch o las poliarteritis microscópicas. Y las mediadas por inmunocomplejos, que en general se vienen dos, las hipocomplementémicas y las normales. Y acá están, en las hipocomplementémicas están todas las que se le ocurran. Están la asociada por estreptococo, la endocarditis, la asociada por lupus, por globulinemia, que son como las tres más importantes, ¿ya? Y las otras, las normales, que podrían ser por IgA, que también hay que pedir un IgA, se me olvidó esa parte, ¿ya? A los pacientes. Entonces, la realidad solamente por lo que el antecedente que tiene de haber tenido una faringitis y haber empezado con un nefrítico, lo puede manejar como una glomerulonefritis post-estreptocócica, y solamente habría que dejarle al paciente como con medidas nefroprotectoras nada más. Si es que el paciente tiene mucho edema, se le puede ayudar con diuréticos, pero a dosis muy bajas, y ayudarlo con medicamento antiproteinúrico para controlar la presión arterial, que en realidad podría ser cualquier otro de los medicamentos que están probados. Podríamos darle la PRI a los pacientes, ¿ya? Como ejemplo. Y como dato importante, igual en esto de acá, que en general, como antiproteinúrico, en esta enfermedad como nefrótico, nefrítico, como antiproteinúrico, sí que tiene cierto grado de proteinuria, el SGLT2 no está tan comprobado que funciona, ¿ya? Y aprovechando, hablamos de nefrótico ahora. Ya, hombre de 52 años sin antecedentes, consulta por edema progresivo de extremidades inferiores de 4 semanas, aumento de peso 6 kilos, presión arterial de 140,88, sin hematuria macroscópica, laboratorio proteinuria de 8.5 gramos en 24 horas, albúmina de 2.4 gramos por decilitro, colesterol total 340, CREA de 1,1, BFG 78, sedimentos sin eritrocitos, VIH, virohepatitis B y C negativos, ANA y complementos normales. ¿Cuál es la conducta más apropiada? La C. Sí, bueno, aquí lo que siempre nos han enseñado, que si tenemos como algo muy raro hay que derivarlo, ¿ya? Entonces no nos podemos quedar con esos pacientes. Entonces, como un paciente que tiene un nefrótico que se descartó causa secundaria de un síndrome nefrótico, entonces, como le había comentado antes, como los nefróticos siempre o sea, lo ideal es biopsiarlos siempre, ¿ya? Porque el paciente, pero en este caso como que la biopsia es mandatoria porque el paciente no tiene ningún antecedente de nada, se le habían tomado todo el examen y no tiene nada, entonces el siguiente paso sería biopsiarlo. ¿Ya? Y como hay que biopsiarlo, por lo tanto hay que derivarlo, ¿ya? En la restricción, la primera, la restricción de agua y de proteínas, la verdad, en el nefrótico la restricción de proteínas no está recomendada, a diferencia de, por ejemplo, una enfermedad renal crónica que tenga
una enfermedad renal crónica, por ejemplo, por secundaria de diabetes, y que la diabetes haya causado un nefrótico y que por eso tenga la proteinuria, sí se beneficia de una terapia baja en proteínas. Un nefrótico que no tiene una causa secundaria como esta no se beneficia de una dieta baja en proteínas. Entonces a estos pacientes hay que dejarles una dieta normocalórica, no baja en proteínas, porque no disminuye proteinuria y no tiene beneficio en ellos. En sapronixona, la verdad tampoco tenemos la causa de por qué tiene el nefrótico y tampoco podríamos iniciarla porque sin tener un motivo por el cual está teniendo el nefrótico. ¿Ya? La diálisis preventiva, la verdad, por ningún lado, y iniciarle ciclofosfamida tampoco, ¿ya? Porque tampoco tenemos, la verdad, una biopsia para poder determinar el por qué, ¿ya? Como en realidad, como en general a grandes rasgos, como que el nefrótico primero dividimos como siempre como en las causas primarias y las causas secundarias, y habría que descontar siempre las causas secundarias, por eso se dividieron tanto los VIH, el hepatitis C, el ANA y los complementos, ya que se deberían de pedir a todos los pacientes. Una vez que descartamos las causas secundarias, tenemos que pensar en causas eventualmente primarias. Y algo importante también es que cuando vean un nefrótico en pacientes, sobre todo sobre los 50 años, hay que buscar un neo oculto. O sea, siempre hay que hacerle según screening, según su edad. Hay que preguntar si el paciente fuma, si ha tenido sangrado, es encistrada, lo que sea. Y a esos pacientes se les hace un estudio de, si es hombre, por ejemplo, alteración, que tenga síntoma urinario. Y todos esos pacientes tenían que ver con un screening de lo básico de cáncer. O sea, una colono, una EDA, un antígeno prostático. ¿Ya? Eso, como por lo bajo. ¿Ya? Y en estos casos, como las causas primarias pueden ser una membranosa, una enfermedad por cambios mínimos, una focal segmental, una focal, o podría eventualmente ser diabética o melitosis, pero la verdad tampoco lo sabemos porque no ha sido biopsiado. Y como les dije, la verdad del manejo, antiproteinúricos con Yicara2, podemos bajarle la solamente como para disminuir el edema, si es que tiene algún tipo de dislipidemia asociado por el síndrome nefrótico y tiene un riesgo cardiovascular elevado, habría que darle estatina y el diurético que nos sirve para ayudar a eliminar el edema. ¿Ya? Creo que eso. También acá es importante saber cómo, por ejemplo, tal vez cuándo anticoagular a los pacientes. Cuando tiene una albúmina bajo 2.5, el paciente se beneficia de anticoagulación. Y si tiene una albúmina entre 2,5 o 3 más o menos, habría que ver si el paciente tiene una proteinuria sobre 10, si es que tiene algún tipo de antecedente de tener una cirugía abdominal o una cirugía ortopédica, o si el paciente tiene un IMC sobre 35. En esos casos los pacientes también se benefician de anticoagulación. Y se anticoagula con antagonistas de la vitamina K, no se anticoagula con DOAX, ya, por si acaso. Eso. Creo que esta era la penúltima. Y esta es una glomerulopatia realmente Guillermo, amistad. Entonces, por ejemplo, anticoagulamos si tiene albúmina 2,5 y si tiene entre 2,5 y 3 con unos criterios raros. Pero eso como hospitalizado, porque este paciente se debería haber hospitalizado, ¿no? Por eso lo mandamos a nefro. Esto de acá yo lo pregunté porque a mí me dio la duda cuando estábamos en poli, porque vimos varios nefróticos en poli que, por ejemplo, no sé, pues eran diabéticos, tenían una proteinuria así como de 8.5, pero eran diabéticos como con glicadas de 6, de 7, entonces como que no justificaba de que esa proteinuria fuese por secundaria de diabetes. La causa, eso, pues, claro. sí. Pero los pacientes, cuando tú los ves clínicamente, es bien, así como por ejemplo no tienen edema, los pacientes se mueven, no tienen dislipidemia, no tienen nada más y solamente tienen una proteinuria, eso no es un síndrome nefrótico. Eso es solamente una proteinuria en algo nefrótico y se estudia igual como si fuese un nefrótico. Por lo que le pregunté al ¿ya? Pero si el paciente está clínicamente bien, tiene poco edema, pero el paciente no tiene ningún otro tipo de alteración, la verdad eso lo puedes estudiar de forma ambulatoria. Hacerle todo ambulatorio y cuando se le vaya a hacer la biopsia, hospitalizarlo. Claro, porque por ejemplo, no sé, yo creo que la Julie concuerda conmigo que allá por lo menos en el HPH hospitalizamos a todos los nefróticos, lo estudiamos y, o sea, no sé, me da la impresión de que mi duda es como si lo anticoagulamos, no sé, es que si lo anticoagulas, lo vas a anticoagular con warfarina y para eso tienes que hospitalizarlo. Claro. Entonces, para poder para titular la warfarina, pero sería el motivo de la hospitalización como titular la anticoagulación. Pero yo pregunté si es que es necesario estudiarlos ambulatorio o hospitalizado y me dijeron de que no, de que uno lo puede estudiar de forma ambulatoria a los pacientes igual. Ya, esa era mi duda.
Y eso, y no todos se anticoagulan, por si acaso, también, ¿ya? Claro. Gracias, amigo. No sé si habían escuchado también el Hasbled, que es la escala que evalúa riesgo de sangrado. El Hasbled fue la escala que se utiliza en fibrilación auricular, pero en fibrilación auricular no contraindica anticoagulación un Hasbled elevado. En el nefrótico sí, ¿ya? Un Hasbled elevado en un nefrótico sí contraindica anticoagulación, a diferencia de fibrilación auricular que no. ¿Ya? Eso. Bueno, esta de acá la leo yo. ¿Ya? Hombre de 60 años con cistoprastenia, hemoptisis leve, artralgia y baja de peso en 6 semanas. 3 semanas de la creatinina pasó de 0.9 a 4.2. Orina, eritrocitos dismórficos, cilindro hemático, proteinuria de 1.8 gramos día. ¿Ya? Entonces tenemos acá una hematuria glomerular porque tiene eritrocitos dismórficos, ha bajado en peso 6 semanas y aumentó la creatinina. Está teniendo una falla renal, entonces, pero no tiene una proteinuria en ángulo nefrótico. ¿Ya? Dentro de las alternativas, observarlo, la verdad es que no es una alternativa observarlo porque en poco tiempo, solamente en menos de un mes, su creatinina subió demasiado, teniendo ya una injuria renal aguda, o sea, y asociado a una hematuria de glomerular, eso ya es un diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y ser el antibiótico de forma empírica, la verdad es que tampoco tenemos nada que nos oriente que fuese algo infeccioso. Derivarlo a nefrología urgente, la verdad es que sí. De hecho, habría que mandarlo por urgencia, ¿ya? Iniciar diálisis, tampoco tenemos criterios dialíticos para saber si que lo vamos a dializar o no. Y suspender toda medicación observar por 4 semanas. La verdad es que yo creo que esto podría ser, pero eventualmente no, porque no se tendría que observar por 4 semanas, sino que hay que estudiarlo, ¿ya? Y se estudia, traigo la misma diapositiva de antes, porque el nefrítico con una glomerulonefritis rápidamente progresiva se estudian igual, ¿ya? Y se le pide a todos los anticuerpos antimembrana basal, un ANCA, un IgA y un complemento para saber cómo es, ¿ya? Y eventualmente se van a biopsiar. A no ser de que tenga una causa que sea demostrable por otra vía de que ese nefrótico o nefrítico es secundario a otra patología. No sé, por ejemplo, tienen una sarcoidosis y le pueden tomar biopsia a otro lado y demostrar de que tiene la sarcoidosis, bien, ¿ya? Guillermo, ¿en cuánto tiempo considero que es rápidamente progresiva? La glomerulonefritis rápidamente progresiva es rápidamente progresiva cuando tiene un aumento del 50% o una disminución sobre el 50% de su tasa de filtración glomerular dentro de lo que sería menos de 3 meses, ¿ya? Porque si es más de 3 meses se consideraría una falla renal aguda. Pero para que sea como una glomerulonefritis tendrías que estar acompañada la orina completa de como un nefrítico. O sea, tienes que tener un sedimento de orina que tenga hematuria dismórfica, ¿ya? Porque esto es como patognomónico de que es una glomerulonefritis, ¿ya? El tema de diferenciar si es que es rápidamente progresiva o no. Pero si es rápidamente progresiva o es solamente un nefrítico, se estudian los dos de la misma manera, ¿ya? Esto es importante porque la mayoría de los glomerulonefritis rápidamente progresiva son secundarias a vasculitis. Entonces se benefician bastante de darles pulsos de prednisona o de metilprednisolona, perdón, ¿ya? La mayoría son de causa vasculitis. Por eso se le tiene que pedir a todos el ANCA, ¿ya? De hecho, la Laura vio una hace poquito. No creo cómo se llamaba. Al No sé si la Laura que le contó su experiencia. Al Gordis, sí. Un paciente que de verdad debutó derivado de Diego Almagro, tuvo un cuadro como viral, respiratorio, volvió a reconsultar, llegó en anasarca, síndrome de hematosa, proteinuria masiva, lo derivaron a Copiapó porque estaba con una hipercalemia severa, se dializó, llegó a la UCI, en la UCI le habían puesto como diagnóstico glomerulopatía rápidamente progresiva, llegó a piso, le hice el ingreso, salía como estudio inmunológico pendiente, yo revisé y dije no lo encontré. Después tuvo varios días y dije, pero qué raro. Yo dije, no era un síndrome de riñón pulmón. Le dije, doc, pidámosle un escáner de tórax porque no tiene de la UPC. El doc estuvo de acuerdo. Después en piso llegó el escáner, revisamos, tenía un taponamiento cardíaco, tenía un derrame pericardio muy severo. Así que le comentamos al doc que está de turno, habló con el cardiólogo, le hizo una ecocardia, tenía signo de inminente taponamiento cardíaco. Así que lo presentamos a la UPC, después de la UPC bajó a la UCI, de nuevo se idealizó, hizo una pericardiocentesis, y yo decía, doc, aún no tiene el estudio inmunológico porque salía como pendiente, pero no se lo había pedido, pues.
Y me daba pena porque decía, pucha, ese paciente va a estar harto tiempo, bueno, filo. Le tomaron exámenes, alguien se dio cuenta, le tomaron exámenes y ahora el viernes pasado el reumatólogo lo vio y le puso vasculitis ANCA positivo, tenía el estudio positivo, así que fue una glomerulopatía rápidamente progresiva. Y como también tenía este deterioro como de las serosas, era algo autoinmune. Entonces el paciente tiene nuestra edad, 26 años, obesidad mórbida. Entonces igual tenía como diagnóstico diferencial ahí por obesidad, no sé, etc. Pero sigue en la UPC. Yo creo que a lo mejor esta semana sube a piso. Ya lleva como un mes hospitalizado. Pero Y, que y está pero infectado. leí como causa vasculitis. Y es- Esa como la más común, la vasculitis en la rápidamente progresiva. Sí, pues ya está hospitalizado aún y tampoco aún le inician el corticoides porque se infectó. Entonces, si no se va a inmunosuprimir más, entonces está pendiente de eso y el rituximab, que probablemente igual se lo inicien. Nada más está para el caballero. Creo que esta es la última, no me acuerdo. Ya. Mujer delgada, 22 años, sin embarazo, consulta con hipertensión arterial reciente, 180/110. Ya fue refractaria de tratamiento, se le inició la creatinina que subió a 0.8 a 1.6. Y en el examen físico destaca un soplo epigástrico con un potasio de 3.2. La relación aldosterona-renina no fueron concluyentes en esta paciente. ¿Ya cuál es la sospecha diagnóstica? La verdad, la leo igual es como un poco fácil, sino que el tema es como poder hablar como un poco de hipertensión secundaria, que bajo 30 años en general se consideran como que todos los pacientes debiesen como de estudiarse. La paciente tiene 22 años, es flaca, y importante, esta parte importante, saber que no tenga embarazo. Antes de iniciarle, sobre todo a las mujeres, los sartán o el pino, todas esas cuestiones, hay que preguntarle si tiene deseo o no tiene deseo de embarazo, porque si tiene deseo de embarazo, la paciente no es candidata a usar el HERTZ y hay que modificarle su terapia antihipertensiva y derivarla, ¿ya? Eso. Si es que la paciente no tiene deseo de embarazo, está todo bien sin, no sé, con su anticonceptivo, lo que sea, ahí como que uno le puede iniciar en los sartán, todas esas cosas, ¿ya? Una hipertensión arterial reciente que fue refractaria a tratamientos, una creatinina, por lo tanto, habría que suspenderla eventualmente el enalapril porque no está tolerando, está haciendo como una especie como de falla renal, secundaria a usar el enalapril. El soplo orientaría mucho en la causa renovascular, aparte las causas renovasculares son las más frecuentes como causa secundaria. La relación aldosterona-renina no concluyente. Esta parte de acá yo la encuentro igual como un poco, no sé cómo decirlo, pero como que un paciente que tenga enalapril, que tenga hidrocortisona, que tenga amlodipino, que tenga espironolactona, son pacientes que no se les puede tomar una relación aldosterona-renina porque se te va a alterar, porque está usando puros medicamentos que alteran el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, los pacientes que tienen que se le va a tomar una relación aldosterona-renina tienen que cambiarse su terapia por lo menos 4 semanas antes de tomarle la relación, que sería, por ejemplo, suspenderle el enalapril, la espironolactona, porque eventualmente si llegaron hasta tomarle unas relaciones porque una hipertensión refractaria, entonces debería estar con espironolactona en algún momento, yo creo, ¿ya? Entonces habría que suspenderle todas esas cosas y ponerle, por ejemplo, hidralacina, metildopa o bloqueadores de los canales de calcio, que son los que menos interactúan con el sistema de angiotensina. Entonces son los que tal vez más nos ayudarían para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Sospecha diagnóstica, la verdad, el feocromocitoma, eventualmente la paciente se podría hacer ¿cómo se llama? Una opción como un diferencial. El tema es que en el examen físico ya tenemos un soplo, entonces la primera causa es renovascular, entonces eventualmente hasta no podría ser, ¿ya? La B, hiperaldosteronismo clásico, inicial espironolactona empírica, la verdad tampoco tenemos una relación aldosterona-renina que la verdad dice que no es, entonces por esa causa la podríamos descartar, pese a que tenemos igual los medicamentos que no alteran el eje. La C, que sería una estenosis de la arteria renal con un decodoper, un angiotaque, una angioresonancia, que la verdad es lo que se tendría que hacer en la paciente porque hay que descartar causa secundaria renovascular, ¿ya? Hipertensión esencial, en la paciente habría que estudiar siempre una causa secundaria y cortisol de la aorta, la verdad es que tampoco. Algo importante también es que si cuando la paciente son jóvenes eventualmente y sospechan una causa secundaria y inicia por ejemplo el HERTZ o le inician un Y con un ARA2 y la creatinina sube, tienen que pensar dos cosas. Una, de que tenga una estenosis bilateral renal y que la creatinina básicamente le hizo una falla renal, que fue nuestra culpa por haber iniciado eso sin haber hecho un estudio secundario. Y la segunda es que sea monorrena y que tenga una estenosis renal. O sea que el único riñón que tiene está estenosado,
¿ya? Entonces, en esta la respuesta es la C, como ya dije, hacer un ecodoppler o hacer una EGT con una resonancia. Estos son como los cuadritos que tenía la sociedad de Europa sobre los estudios de causa secundaria. Parece que tengan acúfeno, migraña, que tengan un soplo vascular, que tengan una atrofia renal inexplicable, asimetría renal, que tengan una baja la filtración glomerular, aumento de la renina, pacientes jóvenes menores a 40 años, sobre todo sospechar displasia fibromuscular. En este caso, la paciente, la alta sospecha, cuando son jóvenes y tienen el soplo, lo más probable es que sea una displasia fibromuscular. Si es que es más viejo, de los 40 años, y que fue una hipertensión refractaria y que estudiaron una causa secundaria, y el paciente fuma, es diabético, lo más probable es que sea una estenosis, ¿ya? Y los pacientes eventualmente se beneficiarían de ponerle un stent a la arteria renal para que mejore el flujo, ¿ya? Entonces tenemos las causas que es una estenosis, que puede ser por una aterosclerosis, pacientes que son mal cuidados, que son diabéticos, ese tipo de pacientes. Displasia fibromuscular, que son los pacientes más jóvenes, ¿ya? Y causas raras. El diagnóstico con eco, con imagen, con taco, con resonancia. Y el tratamiento, ya la verdad nosotros no manejaríamos esto de acá, lo manejaría el secundario, ¿ya? Por eso, igual como importante, si es que no tenemos ningún dato del paciente y es muy joven, la verdad lo ideal sería no partir con un YECA o con un ARA2. Se podría, pero lo ideal sería no partirlo porque no tenemos la causa, ¿ya? Y si le van a tomar relación al aldosterona renina, hay que suspenderle todos los medicamentos que interactúen con el eje. Eso con hipertensión secundaria. Amigo, sé que es de especialista, pero en renovascular, ¿qué medicamento es bueno? O sea, ¿cuál medicamento es seguro? Es que yo lo vi, pero tienes que... Porque si el paciente tiene una estenosis bilateral, se beneficia de colocarle un stent, ¿ya? Pero si es solamente unilateral, igual lo trataban con YECARA 2. Igual sigue el mismo algoritmo. Yo al menos lo revisé así y me pareció eso. Ya. El tema es cuando tenga una estenosis bilateral y colocaste un YECA, un ARA2, ahí ya como que no anda la cosa. Me acuerdo haber visto una pregunta de Leunacom de eso. Como que, ¿qué medicamento está contraindicado? Era YECARA 2. Pero... Sí, pero eso es como cuando uno no sabe todavía, pero cuando ya sabe si es candidato a darle una revascularización. Sí, y complementar que mujer embarazada cambiar la metildopa, que es como pregunta de Aro, alto riesgo obstétrico. Sí, cuando quieren embarazarse. Y complementar igual que las tiacidas generan GLUT, la mnemotecnia. Que un doctor me lo enseñó, tía GLUT. Las tiacidas, tía, GLUT aumenta la glicemia, aumenta los lípidos, aumenta el ácido úrico. Entonces, por ejemplo, paciente con antecedente gota, no hay que ocupar tiacidas. Y T genera trombocitopenia. En una de las preguntas antiguas de la página oficial aparecía qué medicamento genera trombocitopenia y la respuesta era hidroclorotiazida. Eso. Dato, para que la anote. Tía GLUT. Muy buena mnemotecnia. Eso, duramos 2 horas. Eso es chiquillo. Brutal. Gracias, chiquillo. Gracias, sí, gracias por estar. Muchas gracias. Voy a